Bendecida a toda la congregación en esta mañana, agradecidos por el tiempo vivido ayer y también hoy, porque Dios nos ha bendecido mucho a través de lo que han compartido los jóvenes, a través de la dramatización. Los que no pudieron venir ayer, ya nuestro hermano Batián estará compartiendo y subiendo los videos. Así usted pueda también tener el evento y lo que se realizó el día sábado. En esta mañana lo que quiero resaltar es algo muy importante, lo que dice en el Salmo 44, versículo 1. Luego vamos a ir también al Salmo 105, versículo 1 y 2. Salmo 44, 1 y 44, versículo 1. Dice la palabra de Dios: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y dice en el Salmo 105, versículo 1 y 2. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Y es lo que encontramos también en el Salmo 136, cuando habla acerca de la misericordia de Dios, cuando empieza a enumerar la misericordia, la grandeza, los hechos, los juicios de Dios, y termina diciendo en cada versículo: porque para siempre es su misericordia. La palabra de Dios nos insta y nos anima a recordar la grandeza y las obras que Dios ha hecho en la historia. Haciendo un resumen de la historia, esa noche, aunque Lutero no lo sabía, estaba empezando la Reforma Protestante. Lo que comenzó como una protesta contra el abuso de la venta de indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento de retorno a la palabra de Dios, de retorno a la Biblia, en un movimiento de retorno a las Escrituras o a la sola Escritura, para purificar a la iglesia cristiana de todas las tradiciones humanas de aquella época, de todo sacramentalismo que había oscurecido el mensaje del Evangelio durante toda la Edad Media. Y ayer hemos visto la era y el tiempo del oscurantismo, lo que los hermanos han compartido, aunque muchos ven la Reforma hoy en día como una desviación a la iglesia verdadera, y otros ni siquiera entienden por qué debemos dar tanta importancia a un evento histórico que ocurrió hace tanto tiempo, porque han pasado muchos años, 500 años, por cierto. Lo cierto es que los temas que se discutieron durante la Reforma tienen tanta relevancia para nosotros hoy como hace 500 años, por muchas razones. No solo en Martín Lutero comenzó la Reforma, sino que también otros hombres de Dios en la historia proclamaron la verdad de la Escritura y defendieron la palabra de Dios hasta la muerte, denunciando los abusos de la religión, denunciando los abusos de la iglesia oficial romana, como Juan Calvino, John Knox, Zwinglio. Pero nos hemos enfocado en estos días mayormente lo que sucedió en el 1517 al 1521 con este hombre llamado Martín Lutero. Estos hombres que he mencionado tuvieron su postura
y estaban convencidos en aquello que ellos creían. Zwinglio decía, la fe nace cuando uno empieza a desesperarse de sí mismo y a ver que tiene que confiar solamente en Dios. John Knox decía, en la adoración de Dios y especialmente la administración de los sacramentos, la norma prescrita en la Escritura ha de ser observada sin añadiduras ni disminuciones. Es lo que expresaba este hombre. Sin añadiduras ni disminuciones. Lo que dice en Apocalipsis. No podemos añadir ni quitar. Era lo que afirmaban estos hombres, estos varones de Dios. Ahora, lo que quiero compartir en esta mañana es que los principios que los reformadores defendieron hace 5 siglos atrás son principios en los cuales la iglesia primitiva se ha sostenido a lo largo de la historia, porque constituyen la verdadera esencia del verdadero cristianismo. Y estos 5 principios, a los cuales tal vez muchos de ustedes ya lo conocen, son las 5 solas de la fe. Y los 5 lemas conocidos como las 5 solas de la Reforma. La sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y soli Deo gloria. Esto no es solamente un adorno, sino que en esta iglesia, nuestro servicio, nuestra manera de vivir y nuestra predicación debe ser para la gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que proclamamos en esta iglesia. Que toda persona, cuando entra a esta iglesia, debe saber que solamente en esta iglesia tenemos la dirección puesta en Jesucristo para la gloria de Dios. Si comparamos estos principios, las 5 solas de la fe, lo podemos comparar con un gran edificio. La sola Escritura es el fundamento que soporta un gran edificio, los cimientos. Porque la palabra de Dios es aquella en la cual todo creyente se sostiene y es fundamentada su fe. Y sobre este fundamento, que es la palabra de Dios, se levantan 3 columnas que sostienen y definen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero falta una, soli Deo gloria, que es el pináculo, que es el techo. Por lo tanto, en las 5 solas de la fe se define la constitución en la cual nosotros creemos y nos sostenemos cada día, sosteniéndonos en la sola Escritura, en la sola gracia, en la sola fe, en solo Cristo y solo de Dios es la gloria. Nuestra intención y mi intención en esta mañana es hacer memoria de lo que Dios llevó a cabo en ese momento particular de la historia, a través de hombres débiles, a través de hombres falibles, a través de hombres sujetos a pasiones exactamente, ni más ni menos, iguales que a las nuestras. Para que podamos tener un mejor entendimiento de las Escrituras y disfrutar más plenamente de la salvación que Dios ofrece en Cristo, de pura gracia, solamente por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que estamos conmemorando. Eso es lo que estamos recordando, iglesia. Y para nosotros es una fiesta. Y a medida que han pasado los años, la fiesta de la conmemoración se ha hecho más intensa. Hay cada vez más gozo. Cuando logramos entender los 5 principios de la iglesia cristiana evangélica, tenemos mayor gozo. Porque hay muchas personas que tal vez en esta mañana recién se están enterando de estos 5 pilares de la iglesia, estos 5 principios. Pero muchos que ya venimos estudiando, aprendiendo, para nosotros
es una fecha muy, pero muy importante. Estamos de fiesta. Dile a tu hermano que tienes a tu lado, hermano, estamos de fiesta. Por lo tanto, dile que sonría. ¿Quién está triste cuando hay una fiesta? Nadie. Todos estamos contentos por lo que está sucediendo en la fiesta. Por lo tanto, estamos conmemorando un suceso extraordinario para la iglesia evangélica. ¿Tú eres evangélico? ¿Cuántos son evangélicos? Todos nosotros. Porque proclamamos solamente un mensaje que es del evangelio. Y como en los Salmos 44 y en el 105, nosotros debemos traspasar las generaciones futuras y las obras de Dios que Dios ha hecho. Nosotros cuando vamos al libro de Éxodo, recordamos las maravillas que Dios hizo en Egipto a través de las 10 plagas y abriendo el Mar Rojo, pasando el pueblo de Dios en seco, y luego cuando pasaron los egipcios quedaron sepultados. Y echó a la mar a aquellos que lo perseguían, jinete y caballo, como dice aquella canción. Y glorificamos y exaltamos a nuestro Dios. Y ese es un hecho de Dios a lo largo de la historia, pero hoy también recordamos un hecho glorioso en el siglo XVI, porque Dios se ha glorificado. Lutero no se glorificó. Claro que no. Es Dios quien se glorificó en ese punto específico de la historia, glorificando su palabra, trayendo luz en medio de la oscuridad, porque ciertamente había oscuridad. Dios es extraordinariamente grande y precioso. Nosotros debemos traspasar las generaciones, debemos recordar las maravillas que Él ha hecho a través de la historia de su pueblo. Porque Él ha manifestado su grandeza en medio de su pueblo que estaba muchas veces en la esclavitud, subyugado, ignorante, pero Dios tenía un remanente y Dios tenía un pueblo en el cual le trajo luz para que entendiese la revelación. Si hay algo que nosotros necesitamos conocer, hermanos, y celebrar y atesorar y también considerar con suma atención, es la obra extraordinaria que Dios llevó a cabo en el siglo XVI. Un historiador dice que el meollo de la iglesia protestante era una discusión sobre cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos estar en paz con Él. Esa era la discusión de los reformadores. Y de allí que salía la postura de la iglesia romana. Cómo el hombre podía estar en paz con Dios, a través de las obras, a través de las indulgencias. Pero los reformadores tenían también su postura, bíblica, por cierto. Los reformadores, ¿qué hicieron para exponer este punto de discusión? Cómo el hombre era presentado en paz delante de Dios. Ellos usaron solamente la palabra de Dios. Ellos solamente usaron la Escritura, nada adicional, solamente la Escritura. ¿Y saben qué? Era tan importante discutir acerca de estas cuestiones de doctrina, porque quería decir que estaba en juego la salvación y el destino eterno del pecador. Un falso evangelio conduce al infierno a las personas. Pero la verdad de Dios alumbra el entendimiento del hombre que está cautivo en el pecado y lo inclina a los pies del Salvador, dándole salvación y vida eterna. Los reformadores no trataron de formar una nueva religión, claro que no, eso debemos entender. Nosotros no somos una nueva religión. Los reformadores del siglo XVI trataron de regresar al fundamento de la iglesia primitiva, de la iglesia bíblica, de la iglesia que aprendió de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia que aprendió de los apóstoles. Ellos hicieron algo. Ellos colocaron la Escritura como nuestra máxima autoridad.
En otras palabras, ellos estaban convencidos de que la única manera que la iglesia de Cristo puede avanzar hacia adelante era volviendo hacia atrás, ¿no? A la senda antigua. Porque en la Escritura lo antiguo, lo viejo, es verdadero. Es la senda la cual es de Dios. Es la que aprendieron nuestros padres, con la que fue formado Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Es la senda antigua. Es la revelación que recibieron los patriarcas. El verdadero Dios y el único Dios que se revela al hombre. Eso es lo que predicaron los reformadores, que se paraban delante de mucha gente, no como nosotros, sino que había un público mixto, aquellos que simpatizaban, pero aquellos que le odiaban, y como resultado la muerte de muchos de ellos. Y saben que esto era regresar al fundamento establecido por Dios. Dios ha establecido un fundamento, una base, que es su palabra. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento, en el cual nosotros le llamamos la sola Escritura. Aunque hay varios factores que conjugaron para dar inicio a la Reforma Protestante, el factor detonante fue la venta de indulgencias en el siglo XVI. Anoche hemos hecho panorámicamente y hemos hablado acerca de esta práctica y le hemos mostrado a través de una dramatización cómo se vendían las indulgencias, porque fue un hecho real, fue un hecho que ha contagiado también a muchas personas en el siglo XXI, a instituciones, a iglesias. Dios, yo te doy y tú me das. No terminó allí, pero en aquella época, en el siglo XVI, había una necesidad. La Basílica de San Pedro requería de una enorme cantidad de dinero en los días de Lutero. Y el Papa León X promulgó una gran venta de indulgencias en aquella época. Y la persona en Alemania de este singular negocio fue un astuto y persuasivo fraile dominico llamado Juan Tetzel. Es lo que hemos mostrado anoche, que usaba impresionante oratoria. Y es lo que dice el apóstol Pedro, que usarán palabras fingidas. Tenían una buena oratoria, este hombre la tenía. Y él lo hacía para computar la mente de los ignorantes, prometiéndoles el perdón de los pecados y la liberación del purgatorio de sus familiares muertos. Eso es lo que hacía Juan Tetzel. Las indulgencias, decía Juan Tetzel, en su discurso, un hombre muy persuasivo delante de la gente, de tal manera que la gente cedía a su oratoria y a lo que él prometía. Las indulgencias, decía Tetzel, son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Y decía, esta cruz, porque él era un hombre que llevaba consigo una cruz, decía, tiene tanta eficacia como la misma cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y él decía, venid oyentes, y os daré bulas por las cuales se perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieran intención de cometer en el futuro. No hay pecado, por grande que sea, que las indulgencias no puedan perdonar, ni aún el arrepentimiento es necesario. Con estas indulgencias usted paga todos sus pecados y puede ser libre de ellos y aún de los que vayan a cometer a futuro. Y sus familiares eran sacados del purgatorio. Pero hablando de las almas de los familiares muertos, Tetzel decía, con mucho dramatismo en su discurso, en el mismo instante que la pieza de la moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Oh, gente torpes y parecida casi de bestias.
que no comprendéis la gracia que os concede tan abundantemente. Eso es lo que ofrecía este hombre. Texel llegó a decir: yo he salvado más personas del purgatorio que la que Cristo con su muerte en la cruz del Calvario. Era terrible lo que este hombre hablaba. Era terrible lo que este hombre promulgaba. No importaba su discurso, lo importante era que la gente le respondiera para que traiga el dinero. Necesitaban construir, necesitaban plata. ¿Y por qué si no lo traemos al siglo XXI? Las megas iglesias multitudinarias en sí, a través de desafíos de pacte con Dios, venga, traiga, lleve su milagro. Esta es la noche de su milagro. Esta es la noche donde el poder de Dios obrará a través del pacto, a través de su siembra. Cosas inusuales van a suceder. Eso sucede en el siglo XXI. Y tal vez usted ha salido de estos lugares y va a decir: esto es verdad, a mí me sucedió esto. Esto, hermano, fue lo que Lutero protestó en aquel tiempo. En cuanto a la venta de indulgencias, había un asunto mucho más fundamental para Lutero que las mismas indulgencias. Y era: ¿cuál era la base? ¿Y cuál era la autoridad máxima sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error? Y hablando en sí, específicamente en asuntos de doctrina, es importante la doctrina. Es importante lo que usted cree, hermano. Es muy importante. Es por ello que nosotros nos hemos centralizado a estudiar mucho la palabra. Hay muchos hermanos en este lugar preparándose. ¿Y saben para qué? Para enseñarle a usted. Para enseñarle a usted. Y para enseñarle también a otros. Cuando el Señor envía obreros. Enseñar la palabra. Enseñar solo la Escritura. Es por ello que los hermanos estos se están preparando. Y muchos de ustedes vienen los días martes a este lugar a aprender de la palabra. A aprender de la Escritura. Para aplicarla como hacía Esdras. 7:10, él escudriñaba la palabra, la aplicaba y también la enseñaba a otros. ¿Cómo podemos decidir nosotros quién tiene la razón y quién no la tiene? Porque era el dilema que a lo largo de la historia siempre se formuló. ¿Quién tiene la verdad y quién no la tiene? Nosotros conocemos una sola verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La Iglesia Católica Romana ¿descansaba en la Biblia? Claro que sí. Más la tradición. Descansaba en la Biblia, más los concilios. Descansaba en la Biblia, más la autoridad del Papa. Era la Biblia y algo más. Y no era solo la Escritura. Para los reformadores era solamente la Escritura. Y quiero aclarar esto: nosotros estamos surtidos por la gracia de Dios de muchos hombres que tienen sus comentarios bíblicos. Tenemos teólogos para elegir. Tenemos su material en sí. Y damos gracias al Señor que nos sirven como aporte, que nos sirven como enseñanza. Pero ¿saben qué? Todos ellos han tomado solo de la base, que es de la sola Escritura. Ellos han tomado de este libro, que es el único, infalible, que no puede errar. Es la palabra de Dios. Y que debe arder en nuestros corazones, solamente la Biblia. Pero tanto Lutero como los demás reformadores descansaban únicamente en la Biblia, que es la palabra de Dios, como única fuente de autoridad para resolver toda discusión. Todo tema lo vamos a discutir con la palabra de Dios. De ahí es la sola Escritura. Queremos resolver cómo vivir en santidad, la sola Escritura.
Queremos conocer a Dios, la sola Escritura. Queremos vivir en santidad, la sola Escritura. Queremos aprender cómo ser verdaderos creyentes, la sola Escritura. Queremos recibir todo el consejo de Dios. Aquí está. En su mano, hermanos, está todo el consejo de Dios, que es la sola Escritura. Por lo tanto, no la Escritura y la tradición, no la Escritura y los concilios, no la Escritura y el Papa, solamente la Escritura, solamente la palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos para vivir en nuestra vida espiritual. Es el único alimento que nosotros necesitamos. En enero de 1521, Lutero fue llamado a compadecer en la dieta de Worms, delante de nada más y nada menos que Carlos V, recién electo como emperador del Imperio Romano Germánico. Era el hombre más poderoso de la tierra, y ante esta dieta, él compadeció. Martín Lutero, pensando que él tendría la oportunidad de defender sus puntos de vista, pero para sorpresa suya, solo se le permitió responder 2 preguntas. Si sus escritos que estaban sobre una mesa eran suyos, y si él se retractaba de todos ellos. Estaban todos los escritos de Martín Lutero puestos en una mesa, todas sus obras, todas sus tesis. A la primera pregunta respondió que sí, Martín Lutero, pero pidió tiempo para responder la segunda pregunta. Y le concedieron 24 horas para pensarlo. Y sí que lo tenía que pensar, porque ellos pensaban que Martín Lutero iba a ser bastante astuto para retractarse y seguir con su vida normal en la iglesia romana. Al compadecer en la dieta al día siguiente, Lutero manifestó su disposición de retractarse de todos sus escritos, siempre y cuando le mostraran a través de la Biblia donde él se había equivocado. Y por cierto, este hombre estaba muy convencido de lo que él iba a declarar. Pero se le dijo tajantemente que no estaba allí para refutar nada, ni para discutir absolutamente nada, sino para saber que si él se retractaba o no de todos estos escritos. Entonces Lutero respondió estas famosas palabras: si no me convencen mediante el testimonio de las Escrituras o por razonamiento evidente, puesto que no le creo al Papa y a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras solamente, aducidos por mí. Y él dijo: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios y no puedo ni tampoco quiero retractarme de nada, porque no es prudente obrar contra la conciencia. Y lo que dijo un hermano aquí, que Dios me ayude. Se encomendó en las manos de Dios. Es lo que hicieron todos los hombres de Dios cuando olían que su muerte estaba pronta. ¿Y saben qué? Nuestro Señor encomendó su espíritu a Dios. Esteban, siendo apedreado, se refirió a Dios. Los hombres morían con una convicción, convencidos de lo que ellos defendían era verdadero. Nadie puede morir por una mentira. La Escritura llega a nuestras manos manchadas de sangre, de hombres y mujeres que dieron su vida por una verdad. Estaban convencidos que la palabra de Dios es lo único que necesitan. En ese momento Carlos V decretó que todo el que mate a Martín Lutero queda libre de culpa.
Si alguien le producía un daño a Lutero, aquí no pasó nada. Aquí no se atenta de muerte y de homicidio hacia nadie. Queda libre de culpa. Dios preservó la vida de Lutero para que siga proclamando el Evangelio. La palabra de Dios está, hermanos, por encima de cualquier opinión. La palabra de Dios está por encima de cualquier opinión humana en sí. La Escritura es escrita por hombres, claro que sí, pero es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Cada una de sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Es lo que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Que toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo, hermanos, inspiró y guió de tal manera a estos hombres, a los autores humanos de la Biblia, que todo lo que ella dice es Dios quien lo dice. Es Dios quien lo dice. No es el predicador, no es el maestro de la palabra, no es el evangelista, y no fueron los apóstoles en aquella época, ni los profetas. Era Dios quien hablaba a su pueblo, a través de ellos. Era Dios. Juan Calvino decía en una frase: cuando los creyentes leen la Biblia, es como si oyeran al propio Dios dirigirse a ellos. John Piper lo dice un poco más claro: tú quieres oír audiblemente la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta y vas a oír al Señor. Hermanos, la Biblia no se equivoca, nosotros sí nos equivocamos. La Biblia no se contradice, nosotros nos contradecimos con nuestras propias interpretaciones, nosotros nos contradecimos con nuestros propios dichos, pero la Biblia nunca, jamás se ha contradicho y se va a contradecir, porque la Biblia es toda la verdad y nada más que la verdad de Dios. Porque Dios no se equivoca. Él es infalible, Él es inmutable, Dios es perfecto y no cambia. Podemos opinar y ver nosotros desde una perspectiva humana muchas cosas, pero nosotros debemos sujetarnos y someternos al consejo de la palabra de Dios. Lutero decía que colocar tu opinión a la par de la Biblia o por encima de la Biblia es levantarse por encima de Dios. No podemos. Esto es blanco o negro. O tú opinas lo que tú opinas, o te sometes a la palabra de Dios. No puedes poner tu opinión a la par de la Biblia, porque tú eres hombre y erras. La Biblia no erra. Nosotros debemos sacar de los predicadores de nuestro vocabulario, yo creo, o yo pienso. Nosotros debemos citar la palabra de Dios dice. Escrito está. ¿Se dan cuenta? Lutero decía, no mediante concilio, no mediante los papas, no mediante a los hombres, sino con la palabra de Dios. Él se paró allí en la dieta de Worms, en aquel concilio donde lo presionaron, donde fueron brutalmente exigentes en sus preguntas, pero él no se retractó. Él no negó su fe, él no negó la verdad, esa que él había encontrado en la Escritura. Nunca la negó. Dios inspiró su palabra para que todos nosotros podamos leerla. La Biblia es puesta en tus manos. La Biblia hoy la tiene en tus manos para que la leas, para que la valores, para que cada día la atesores, para que cada día te aferres a ella, para que te llenes de esperanza, para que te llenes de gozo, para que conozcas a tu Salvador, para que animes a tu hermano y para que le creas que un Salvador pronto viene a buscarte.
La Biblia es suficiente. Es todo lo que necesitamos, hermano. No se puede poner otra regla superior a la Escritura, que es la palabra de Dios. Ningún ser humano tiene más autoridad que la Biblia. Ni siquiera nosotros los pastores tenemos más autoridad que la Biblia. Nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios. Y si hacemos o decimos algo que está fuera de la palabra de Dios, la palabra de Dios a nosotros mismos nos juzgará en aquel día. Y daremos cuenta por todo aquello que hemos dicho fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos mide a todos nosotros. La confesión de fe que nosotros tenemos de 1689, tal vez muchos ustedes la tengan, dice en el capítulo 1, la Sagrada Escritura o las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento. Fe, obediencia salvadora. La autoridad de las Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es Dios, la verdad misma. El autor de ella, por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios, es todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria. La salvación del hombre, la fe y la vida está expresamente expuesto, necesariamente contenido solamente en las Sagradas Escrituras, a la cual nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Es solo la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para creer en la santidad. San Juan 17:17, santifícalos en tú, porque tu palabra es verdad. La Biblia es suficiente para caminar en santidad. Es para vivir una vida correcta moralmente delante de los ojos de Dios. La Biblia es suficiente para darnos consuelo. El apóstol Pablo consuela a la iglesia de Tesalónica y en el contexto hablando acerca de la venida del Señor, diciéndoles, animaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? Cristo viene. Es el consuelo para la iglesia. ¿Tu hermano está desanimado? Hermano, Cristo viene. Ya viene el Salvador. Esas son las palabras que deben abundar en la boca de todo creyente. La Biblia es suficiente para guiar a la iglesia en los deberes como creyente, cómo conducirse en la vida diaria y cómo conducirse en la casa de Dios también. La Biblia es suficiente para salvar a los perdidos, porque la palabra de Dios es el Evangelio. Si pudiésemos ponerle un título a la Escritura, esto se llamaría merecidamente el Evangelio. Porque el Evangelio comienza desde Génesis y culmina en Apocalipsis. Es la buena noticia, es el mensaje de la palabra de Dios anunciando solamente a uno, al Salvador, a Cristo, tu Señor, mi Señor, tu Salvador y mi Salvador. Preciosa la Escritura. Aceptar el principio de la sola Escritura es aceptar que la palabra de Dios es usada como poder por el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo. La Escritura, a través del Espíritu Santo de Dios, nos conduce solamente a Cristo. Hermanos, hermanas, no hay otro libro en el mundo que tenga el poder transformador de la Escritura. Porque la palabra de Dios, lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva y es eficaz. Es viva porque nuestro Salvador, Redentor y Creador está vivo. Y es eficaz
porque penetra hasta partir el alma. La predicación del Evangelio, la palabra de Dios, nunca, pero jamás volverá vacía. Aquellos que Dios se ha determinado producir un efecto de arrepentimiento y de salvación y quebrantarlo, va a ser eficaz para esa persona que Dios ha determinado salvarla y humillándola delante de los pies de Jesucristo. La palabra de Dios es eficaz y traerá fruto siempre. Es lo que está haciendo la palabra de Dios. Cuando exponemos la palabra, Dios te confronta, Dios te redarguye de pecado, de justicia, de juicio, y terminas reconociendo que has pecado contra Dios y que necesitas arrepentirte. La Biblia es un espejo y tú te ves exactamente como Dios te ve. La ley de Dios, los 10 mandamientos, 6, amor al prójimo, y 4, amor a Dios, son el espejo para todo ser humano. ¿Y qué hace la ley? Lo deja sin excusa. Lo expone como pecador. Eso es lo que hace la palabra de Dios, mi hermano. Es por medio de su palabra que Dios nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro libro puede hacer esto. Solo la palabra de Dios. Otros libros convencen. Este convierte el alma del pecador. Esto es lo que defendían los reformadores. ¿Ven que los reformadores no fueron los que inventaron una religión nueva? Ellos defendían la palabra. Tú eres un reformador. Tú siempre procuras volver a la base. Cuando hay problemas en tu vida, cuando hay algo que se debe corregir, tú vuelves a la Escritura, a la senda antigua. Tú eres alguien que proclama la palabra de Dios todos los días. Enseñas, compartes, lo aplicas. Estos hombres fueron guiados por el Señor para colocar la Biblia en el lugar donde le correspondía. La Biblia debe ser nuestra máxima autoridad, hermanos, siempre. Porque Dios es nuestra máxima autoridad y está sobre todos. ¿Por qué debemos nosotros atesorar este evento, esta conmemoración? Porque Dios ha guiado a los reformadores a volver a poner en alto el principio solamente de la sola Escritura. Y como dijeron los chicos, nosotros no idolatramos a Lutero, claro que no. La iglesia reformada glorifica a Dios. La iglesia reformada está siempre siendo reformada por la palabra de Dios. Nosotros no hemos alcanzado todavía la plenitud de todo, sino que la iglesia reformada siempre está reformándose, siempre hay cosas para corregir, siempre hay cosas para cambiar, siempre hay cosas en las cuales nosotros debemos arrepentirnos. Es constantemente, todos los días, por medio de esa santificación progresiva que produce el Espíritu de Dios en el creyente y en su iglesia. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15, la Escritura dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tú tienes la verdad. No tienes tú la razón. Tú tienes la verdad. Porque tú puedes razonar con tu corazón, pero tú tienes la verdad, porque la verdad está en ti. Cristo está en ti. Y nosotros estamos en Él. Demos gracias al Señor por todo lo que Dios hizo a lo largo de la historia.
En la iglesia romana, el centro de sus reuniones no era la palabra de Dios, y no es la palabra de Dios, sino la misa. La Eucaristía. Ustedes se fijaron o se dieron cuenta que en las iglesias católicas romanas el altar está en el centro y el púlpito a un costado, para una simple lectura pasajera, sin explicación, sin nada de ello. Pero en nuestra iglesia, en la iglesia cristiana reformada, el púlpito está en el centro. Todo aquel que entre por esa puerta va a encontrar un púlpito en el centro. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es el centro de esta iglesia. La palabra de Dios es el centro de los predicadores. Nosotros anunciamos la palabra de Dios solamente. Martín Lutero dijo: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Y eso es en lo cual nosotros nos sostenemos, mis hermanos. Nosotros nos sostenemos solamente en la palabra de nuestro Dios. Y si hablamos de las demás solas, porque hoy quise hacer más que nada hincapié en la base. Porque si tenemos una mala doctrina, vamos a tener una mala percepción y entendimiento de la salvación, quién es Cristo, de nuestra fe, y nunca vamos a darle la gloria a Dios. Pero nuestra declaración de fe está basada en la sola fe. Es lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sola gracia, dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y solo a Dios es la gloria. Primera de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos, de los siglos, y de los siglos, y de los siglos. Amén. Y puedo concluir esta mañana diciendo que nadie puede vivir para la gloria de Dios si no vive por medio de la sola Escritura. Si no ha sido salvado por la fe, si no confía en su salvación solo por gracia, y si no ha sido regenerado solo a través de Cristo. Porque dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Mis queridos hermanos, la Reforma nació en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para poner las cosas en su lugar. Él vino para hablar todo el consejo de Dios. Él fue un reformador por excelencia y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que expresa San Mateo capítulo 28, versículo 20. Cristo, solo Cristo es el verdadero reformador por excelencia, y a Él le damos toda la gloria en la iglesia en esta mañana.